Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido a esta instancia, que es el lanzamiento del libro Oro Negro de Héctor López. Héctor es un fotógrafo con larga trayectoria en el país y también internacionalmente. Yo les voy a contar una breve reseña de su trayectoria profesional. Su fotografía ha sido expuesta individual y colectivamente en Chile, en el extranjero y publicada en distintos medios y países desde el año 1985. Ha estado en Alemania, Holanda, Australia, Estados Unidos, Italia, Francia, México, Inglaterra, Argentina, Italia, entre otros. Ha sido jurado del World Press Photo de 1994 y en diversos concursos. También fue presidente de la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI, entre 1987 y 1989, y presidente de la Sociedad Chilena de Fotografía entre el 2005 y el 2007. Es fundador y director del Centro de Difusión y Estudios de Fotografía en Santiago de Chile y beneficiado de la Fundación Hasselblad. Fue director de la Galería Contraluz entre el 94 y el 2000 y director de revistas Fotografías entre el 94 y el 99. También fue asesor y profesor del Seminario Internacional de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen en México entre 2010 y 2011. Finalmente, es importante destacar que actualmente es fotógrafo en el área de proyectos y extensión personal, editor y asesor independiente de iniciativas fotográficas, director de la Escuela de Fotografía en Arcos y director de la Galería Foto Galería Arcos en Chile. Esta instancia es la presentación del libro Oro Negro, que se concentra en la historia de la minería en Lota, y ahora le doy la palabra a él. Ya. Bueno, siempre las presentaciones a uno le dan un poco de pudor, porque empiezan a aparecer así toda una cantidad de cosas que igualmente uno la ha hecho, pero que en realidad como que te elevan un poco, te elevan un poco. Así que, bueno, lo primero es decir, oye, dar las gracias a Alpes en general por la disposición de poder presentar mi libro. Bueno, obviamente individualizar probablemente a Patricia, a la rectora, a Rocío también, que ha sido amablemente acogido. Probablemente ustedes no saben, pero yo tengo una historia con Alpes. Ah, saben, entonces no digo nada. No todo. Pero yo no la sé. Ah, tú no la sabes. Oye, agradecido la presencia aquí de Pepe Giribá, un fotógrafo ya, bueno, es una palabra legendaria, ¿no? Es demasiado. Y que está de paso en Chile, vive en Alemania y está de paso en Chile presentando una colección de cámaras en principio que pueden incluso visitarla. Está en LOM, que probablemente ubiquen ustedes, la editorial LOM, y se están exhibiendo ahí en una galería que se acaba de inaugurar hace menos de un mes, ¿no? 3 semanas. Menos de un mes. Así que también es, bueno, un honor para mí que estés acá, po. Usted es director de esa institución naciente. Bueno, pero ya me cae más. Bueno, contarle un poquitito de este proyecto. Este proyecto tiene un asidero en Lota, efectivamente, como decía Rocío, y en el carbón particularmente, pero no es un trabajo que esté explícitamente dedicado a la minería de Lota o a los mineros de Lota, sino que quizá pretende de alguna manera tener una cierta mirada más personal en relación a la minería y a la mina de Lota y a la ciudad del lugar. O sea, si alguien tuviera la expectativa de ver un trabajo descriptivo sobre Lota y sobre los mineros, se va a defraudar, digamos, ¿no? Se va a defraudar.
esto viene a ser como una mirada personal sobre Lota. Ahora, ¿cómo esto surge? El año 97 se cierra la mina. Yo en esa época, tal como decía Rocío, yo dirigía un centro de fotografía. En ese centro de fotografía, es bueno contextualizar para este centro de difusión y estudio de la fotografía, una de las áreas que tenía de desarrollo y trabajo era fotografía, o sea, talleres de fotografía social. Estos talleres estaban orientados a lugares en que la gente pudiera contar su historia. Podríamos llamar historias locales, y que se centraba fundamentalmente en sectores más modestos de la población. Qué sé yo, hicimos talleres en La Hormida, en La Faena, La Pincoya, La Victoria, La Chimba, etc. Entonces, lo que hacía estos talleres era entregarle cámaras a los pobladores en este caso, y que ellos pudieran fotografiar su realidad, digamos, libremente, sin ninguna clara orientación de parte nuestra. Nuestra, digo, quienes guiaban el taller. Yo guiaba algunos y otros colegas guiaban otros talleres en otros lugares. Y bueno, después de eso, nosotros, o sea, lanzamos las cámaras con película, otro tiempo. Ellos nos devolvían las cámaras, los rollos los revelábamos nosotros, hacíamos contactos, planchas de contacto, y con ellos después se hacía selección de esas imágenes. Este era un proceso que duraba entre 6 y 8 meses, y se culminaba con una exposición de, en este caso, como les hablaba, a los pobladores, y permitía de alguna manera que ellos pudieran reconocerse como realidad, no como personas estrictamente. Yo saco en la foto, bueno, era inevitable eso, ¿no? Mira, aquí está tal fulano, aquí está tal persona, aquí están los cabros chicos. Bueno, hicimos talleres con niños también, en varias poblaciones, con mujeres también. Y bueno, y terminaba en una exposición que permitía de alguna manera que esa comunidad pudiera reconocerse en su realidad, en sus problemas, en las dificultades que tenían, etc. Bueno, cuento esto porque en algún minuto surgió la posibilidad de hacer un taller en Lota, justo coincidiendo con que este mineral se cerraba. Había vivido un proceso de cierre y que justamente el año 97 se cerraba, definitivamente, se cerró definitivamente la mina. Y bueno, tuve la fortuna de, en ese momento, surgiera la posibilidad de hacer este taller con los mineros. Eso significó de que yo viajase durante 6, 7 meses, quizás 8, ya no me acuerdo muy bien de eso, y permitir que hacer un taller con los mineros, con el mismo metodología que ya brevemente les contaba, ¿no? Pasarle fotos, sí. Bueno, obviamente una experiencia para uno crecedora, como las anteriores que ya les contaba, ¿no? Vivir esa experiencia con la gente era maravilloso. Bueno, pero había, y aquí viene lo relacionado con el proyecto, lo que se llama tiempos muertos. Yo lo llamo así, que son tiempos en que no estaba trabajando con ellos en el taller. Entonces yo salía a recorrer, como probablemente ustedes saben, salen también, con su cámara, realmente, relajadamente, libremente, sin ninguna presión, ni siquiera con el afán de hacer un proyecto. Voy a hacer un proyecto sobre Lota, no, sino que hacer fotos. Y bueno, durante todos esos tiempos, bueno, yo viajaba cada 2 o 3 semanas a Lota. Y bueno, entonces hubo varias oportunidades que tuve para fotografiar. Bueno, y ese archivo, todo archivo análogo, película,
blanco y negro, que era mi opción en esa época. Bueno, quedó ahí. Y sin yo una clara ambición, podría llamarlo, o una clara intención de, voy a hacer un libro con estas fotos que yo hice. Sino que esas fotos reposaron ahí durante, imagínense, estamos hablando del año 97, reposaron ahí durante mucho tiempo, ahí guardadas en los archivos, muy bien conservados, yo soy bien ordenado. Los fotógrafas que hay aquí, ordenen sus archivos. Probablemente hoy día tienen pocas fotos, pero cuando tengan hartas y quieran encontrar alguna foto análoga o digital que tomaron hace 5 años atrás, o 6 o 7, si no está ordenado, olvídense. Conozco colegas que han tenido que recurrir a proyectos Fondar para que les ordenen otros sus archivos. O sea, ojo con eso. Entiendo que hay varios de fotos aquí, ¿no? Fue los últimos que llegaron, así que cosas que le podría transmitir yo. Bueno, entonces eso quedó ahí reposando en el tiempo, como muchas otras cosas, proyectos y cosas. Y bueno, hace ya algunos años, me pasa comúnmente, que colegas me dicen, oye, tenés que hacer un libro sobre... algunos que conocen mi trabajo, ¿no? Oye, hago un libro de esta cuestión, hago un libro de esto. Yo soy, en ese aspecto podría considerarme algo poco entusiasta. Lo que más me gusta es tomar fotos, debo reconocer. Lo que más me gusta es hacer fotografía. Y la materialización de esto, que si bien la he hecho, exposición en algún momento de mi vida, cuando me toca preguntarme por qué no hago, digo, me encanta mucho más el acto de fotografía, que afortunadamente todavía no lo pierdo, ¿no? Que alguien podría perderlo, digamos, con el tiempo, con los años, quizás. Bueno, y quedó reposando, y de ahí una colega, fotógrafa, muy buena amiga, insistía, oye, hacer algo con tu archivo, y con la foto de Lota y con otra y qué sé yo, hasta que finalmente yo diría, quizás yo tomé la decisión, ya, sé que hagámoslo. No sé si me hinchó mucho o qué, no creo, pero... Y se presentó a Fondar este proyecto el año 2024 y bueno, todos ubican Fondar porque es una ruleta, así como tenéis que tener algo de fortuna también, ¿no? Depende mucho de los jurados, qué sé yo, y afortunadamente salió seleccionado el proyecto y nos dio la posibilidad de hacer este libro. Con esta persona que es la editora del libro, que es también fotógrafa, que es Catalina Yuger, y ahí invitamos a una diseñadora que también, digamos, pudiéramos trabajar en equipo. Yo obviamente ponía la foto, la editora hacíamos el trabajo de selección y la diseñadora, que es la Ariel, bueno, capaz que ni la conozcan ustedes, pero para el mundo de la foto ya conocía a ella porque trabaja en un colectivo también, una editorial, un buen lugar, no sé si habrán escuchado hablar, sobre todo los fotógrafos. Ilustración yo creo que le interesa porque ella tiene particularmente es diseñadora y tiene toda una mirada del diseño. Entonces fue muy agradable y se concretó en un libro. El libro está acá, después yo creo que van a poder verlo, porque es más que un libro de fotos. Ojo, es más que un libro de fotos, están las fotos, que vamos a poder verlas ahora, pero posteriormente el darle una estructura, porque hay una estructura que la narrativa fotográfica,
pero también está toda la otra parte que tiene que ver con el diseño del libro, ¿no? Las materialidades a usar, y qué sé yo, concebirlo de alguna manera el libro, conceptualizarlo de alguna manera. Y yo diría que aquí, sin pecar de pretencioso, hubo un dejo de conceptualización con el trabajo con Catalina y con Lari. Así que podríamos ver las fotos en primera orden y luego el libro va a estar aquí para después, si quieren, pueden hojearlo, ¿no? ¿Pasas tú o pasas tú? Yo la paso. Y eso, ahí está. Aquí está el teclado. Sí. Ya, ahí está. Hoy apagamos para que se vea mejor. ¿Ya? Bueno, en la proyección no van a poder ver ustedes estos matices de diseño, sino que van a ver más bien lo fotográfico y bueno, y todo esto se concibió de esta manera, esto sí, con el fondo negro. Pueden mirar el libro, Ups. Se me pasó eso. Este es un PDF, me equivoqué de PDF nomás. Pero esto para ir a la imprenta, la diseñadora me dice, oye, falta esta foto en TIFF. Pero está bien esto, ¿eh? Porque humaniza la conversación. Humaniza la conversación. Falta en TIFF. Esto es de la diseñadora que nos mandó, ¿no? Porque en el original no estaba. Estoy apretando otra cosa. Estos son 2 páginas, por supuesto. Está un poco lento, a lo mejor puede ser por la señal. Bueno, estas fotos que vienen a continuación, estos son de la mina, el interior de la mina. Quizás ustedes no lo saben, pero la mina esta es 500 metros debajo del mar, porque Lota está a orilla de mar, ¿no? Y la mina, tú bajas a la mina y luego tienes 500 metros al interior del mar, por debajo tierra. Sí, es impresionante eso, ¿no? Impresionante sentir que estás debajo del mar, del océano Pacífico, y que tienes sobre tu cabeza el mar. ¿Y sentía algo como particular cuando estabas como debajo del mar? No, alguna cosa no. No, o sea, obvio que es una sensación extraña para uno, o sea, meterse y saber que tiene, qué sé yo, más o menos el alto de la mina, ¿no? Donde tú vas. Pero, y sentir que tienes por sobre eso
sobre las rocas, tienes todo el océano Pacífico sobre tu cabeza. Es bien loco eso. Sí, el peso del agua, todo eso. Sí. Esas torres son el ingreso a la mina. ¿Y esta foto la tomaste de la orilla? No, es de una embarcación. Bueno, eso es todo. Bueno, tal como decía, si alguien quería ver los mineros trabajando, qué sé yo, se decepcionan. Es una mirada personal, es un poco lo que yo históricamente he hecho. Digamos. Es una búsqueda personal. Yo creo que ya más de alguno de ustedes puede estar en esa búsqueda, independiente de la fotografía, ¿no? Llega un minuto en que uno empieza a cuestionarse uno, ¿no? Y bueno, empieza a encontrar una fibra que te toca y empieza a desarrollar. Mi fotografía es un poco así en general. No me preocupan tanto las cosas tan puntualmente, sino que probablemente los bordes, ando siempre buscando los bordes. El estallido social, seguro lo vivieron ustedes. Había muchos fotógrafos viviendo toda esa historia, y está bien, y directamente con lo que estaba sucediendo. Yo andaba por los bordes, fotografiando otras cosas, porque también pienso que la historia también se construye desde ahí, no solamente con la cosa puntual, que es muy útil, ¿eh? Es muy útil. Seguro ustedes vivieron el estallido. Lo menciono por ser algo que está cercano, digamos, a todos ustedes. Había muchos fotógrafos y no fotógrafos que hicieron muchas imágenes de lo que sucedía en el día a día, ahí en Plaza Italia y alrededor, ¿no? Bueno, en mi caso andaba alrededor, buscando otras cosas, que a lo mejor no le interesan a nadie, puede ser, digamos, pero al menos yo me creo de que puedo aportar quizás en el tiempo con
una otra mirada de los hechos. Bueno, no soy el único, ¿eh? Sé que hay otros que andan en el mismo rollo y fotografían de otras maneras, etcétera, etcétera. Así que, Respecto a eso, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Como pensando en que la historia no solamente es lo que se escribe y que sale en los diarios, como qué rol tú crees que puede tener la imagen como en la creación como del inconsciente colectivo de la gente. Como que uno a veces, como el dicho popular que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. sí. Bueno, la fotografía no va a cambiar el mundo, pero sí puede influir de alguna manera. Y la historia así lo dice. O sea, hay hitos importantísimos en que la fotografía juega un rol de denuncia, un rol social importante. Y insisto, no va a cambiar el mundo. Así que el que tenga la idea de que puede, es el sueño de uno que a través de eso puede cambiar las cosas, pero sí puede influir. Y eso, la historia, si ustedes la miran desde la imagen, se dan cuenta que eso es posible. Puede no cambiar el mundo, pero muestra el mundo. Exactamente. Con ustedes. Un hito importante que seguro ustedes habrán escuchado, no nacían seguramente, andaban revoloteando en la gaviota, en la cigüeña. Bueno, yo era cabro chico también, la guerra de Vietnam. O sea, Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam en gran medida por la importancia que la imagen tuvo y en ello la fotografía, de denunciar al mundo lo que estaba sucediendo. Recuérdense, seguro han visto esa foto y se lo busquen, esa chica corriendo desnuda, quemada por las bombas de napal en una carretera. O sea, esas cosas impactaron al mundo porque había ahí un fotógrafo que estaba haciendo esa imagen, y etcétera. Habían varios fotógrafos, porque ahora tenemos una discusión seria referente al autor reconocido de esa foto, ¿entendió? O sea, ahora hay gente que dice que fue otro colega que hizo esa foto. Pero independientemente de eso, esa foto indudablemente, como tú dices, es un hito, ¿entendí? Que no cambia el mundo, pero ayuda. Una cosa que no dije, no sé si alguna importancia tiene, el libro se llama Oro Negro, y oro negro tiene que ver con que el carbón en alguna época fue el oro negro en este país. Hoy día podríamos decir que el oro rojo, que es el cobre, ¿no? Nadie lo menciona de esa manera. En otro momento fue el salitre, el oro blanco, ¿no? En el norte. Y en otro tiempo, el carbón, oro negro. Entonces, quizás hablar un poquitito del libro. Lo voy a mostrar así, después pueden verlo, ¿eh? Es como negro entero. Parece ladrillo. Si fuera más grueso sería como un ladrillo. Bordes negros, etc. Esto que ven acá es un carbón. Es un carbón y está en una técnica que se llama la folia. Todo lo que no es foto y que lleva texto o imagen está hecho con folia. En la parte de atrás, en la contratapa, se alcanza a ver, ¿no? Lo hago así porque por los brillos a veces no permiten verlo bien, ¿no? Esto es pura folia y todo esto son palabras que tienen que ver con la cultura minera. La cultura minera. ¿Cuál era alguna? Que son, bueno, Lota era llamada, era un villorrio indígena que lo llamaban Louta, por tanto de una palabra que de alguna manera está rescatada en la historia de la ciudad. Entonces, Louta, chinchorrero, tosquero, pocero, perrero, barretero, el tumbadero, la perra, la huelga grande, el pique grande, huameco, la tabla, la tota, la tosca, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas palabras que tienen que ver con la cultura minera, tanto en el uso que ellos hacían en la mina misma, ¿ya? Como también en la ciudad, etc. Es probable que falte alguna,
traté de ser riguroso en eso, que no se me arrancara ninguno. Bueno, en el interior, esto no va. Bueno, el interior, no sé si se alcanza a ver. Estos son croquis, seguramente, sobre todo, yo creo que ustedes lo van a entender, porque uno siempre tiene muchas veces una libretita donde va haciendo, me imagino, ilustración, hacen croquis, etcétera, dibujitos, los de foto van anotando sus experiencias, cuál más, cuál menos. Bueno, estos son parte de una libreta que yo tenía. Ah, mira, a lo mejor sí. Ahí se ve. Y que son croquis, digamos. Obviamente no todo se pudo imprimir. Son escritos que yo hacía, escritos diversos, descriptivos a rato, o qué sé yo, existenciales también. Estoy solo aquí. No. Y después vienen las fotografías que ustedes ya vieron, que no lo voy a mostrar, pero bueno, obviamente en el libro no adquiere otra relevancia, creo yo, que el verlo en una proyección. Bueno, y después vienen algunos textos al final, de la foto final que ustedes ya vieron. Y luego vienen unos textos finales, textos un poquito explicativos, y el colofón donde va el nombre de la diseñadora, la editora, mi nombre, agradecimiento, el típico que van en los libros. Todo esto, insisto, como ustedes lo ven, en esta técnica que es la folia. Bueno, todo esto podría haberse hecho de otras maneras, o sea, hay múltiples maneras que uno podría decir de hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que salió, ¿no? Es lo que salió. Oye, una consulta. El folio es prácticamente una capita que se pega a la base negra. Exactamente. Ya. Qué bueno. Sí, ¿por qué así? No es barato, ¿eh? Lo siento yo como una metáfora de que adentro de la mina está oscuro y no ve nada. Bueno, todo eso tenía que ver con eso. Tiene que ver con lo negro, ¿no? El carbono, el oro negro. Además, la ciudad en esa época era una ciudad muy oscura, muy oscura. Estaba en desgraciadamente, y creo que todavía no han logrado reconvertirla como ciudad. Porque imagínense que era una ciudad, va a ser una ciudad donde se movía mucha riqueza, digamos. Los dueños de la mina, que son los Cousiños, tenían uno de los parques, habrán escuchado, el Parque Lota, que es una maravilla. Traían esculturas, traían plantas de Europa. Estamos hablando de qué sé yo, de fines del siglo pasado, perdón, del siglo antepasado, ya no pasado. Un dato bueno, de ese parque que me gustaría comentar es que cada una de las plantas y árboles que están en ese parque son semillas de distintos lugares del mundo, o sea que tenían la riqueza suficiente para recorrer todo el mundo y traerse una semilla de recuerdo para tener su propio parque, o sea, una riqueza que no se veía en la ciudad. Doña Isidora, que era la esposa, tenía una cierta sensibilidad también, una sensibilidad, pero también es una demostración de cómo se construía este país, cómo se construyó este país, desde dónde se construyó también, ¿no? Entonces, Lota vivió una época de auge enorme y después ya la mina, el carbón en realidad, hubo otra, como el salitre también, los alemanes inventaban el salitre sintético, el salitre natural nuestro se fue al hoyo y bueno, y la pobreza llegó, y en este caso la pobreza llegó a Lota también. Entonces, y ha sido muy difícil
para el Estado chileno reconvertir. Han tenido planes diversos para reconvertir Lota en una ciudad distinta, ¿no? Buscando otros canales de desarrollo. De ahí nace esto de lo negro, ¿no? Y tiene que ver con la mina, sin duda. Héctor, ¿te puedo hacer como un par de preguntas? Sí, por supuesto. Ahora que Eh, pueden preguntar también cómo... Sí, así como para ir distinto. Como ¿en qué etapa personal estabas como en tu etapa como artística? Más o menos, ¿en qué etapa vital estabas? Como que andabas buscando con este proyecto. Yo no tengo ni una etapa. Así, no tengo. No tengo etapa. Yo nunca me he negado al desarrollo. De hecho, tengo proyectos muy puntuales. O sea, un proyecto acerca de tal cosa. Y trabajar en ese proyecto, sí. Pero la generalidad de mi trabajo está con la cámara, voy en el micro, voy caminando, voy en un auto. Aquí podría tomar una foto, pero etcétera. Y de ahí van saliendo las cosas. Yo siempre he dicho, uno como fotógrafo se construye desde dos ideas. Una, cuando tienes proyectos claros, definidos, como hay muchos fotógrafos que lo tienen y que pasan toda su historia fotográfica haciendo proyectos. Un proyecto sobre esto, sobre este otro, sobre esto, sobre esto. Y hay otros fotógrafos que van por la vida con su cámara sin esa ambición, que igual está bien, digamos, y lícita, y van tomando fotos y se van construyendo un poco la historia en el tiempo. Entonces, yo estoy en este lado. Por tanto, no... Trae una etapa específica. En una etapa específica. Lo único que yo podría decir, y ahí yo hasta el año 2000 era así, película blanco y negro, de determinada marca, después les puedo decir cuál era mi preferida, pero blanco y negro. Y a partir del 2001 llegó a mi vida lo digital. Y me cambié a lo digital. Y de ahí en adelante hice todo en color. No he hecho más blanco y negro. Eso podría ser un rasgo, digamos. Desde que empecé en foto hasta el 2000 hice puro blanco y negro película. Y de ahí para adelante, puro color digital. Así que ahí puede haber ahí una cosa, ¿no? Pero digamos, mirado desde un lado estético o particularmente en una búsqueda o qué sé yo, no. Debo romperle el encanto a alguno, pero lo digital está hasta aquí. Está hasta aquí. Capaz que me odien más de alguno, ¿eh? Que añoran lo analógico y qué sé yo. Yo estaba hasta aquí de revelar mis fotos, ¿no? de esperar a revelar el rollo para poder verlo después. Estaba hasta aquí. Entonces llegó lo digital, que era de escasa calidad. O sea, hoy día es impresionante, pero las primeras imágenes, bueno, pero a mí me solucionó la vida. Yo era feliz. Y por eso dejé. A tal punto que mis últimas, en los años 90, ya no revelaba mis fotos. Tenía unos colegas que revelaban mis fotos, los negativos, y me hacían copia plancha con contacto. Y yo estaba ya. ¿Y quedaron muchas fotos ahí? Imagínense que empecé en el colegio, yo a hacer fotos, cabros chicos, así 13 años empecé a hacer fotos. Entonces, y de ahí tuve la fortuna de empezar a hacer laboratorio desde cabros chicos, estando en el colegio. Entonces, al principio era un encantamiento.
yo entiendo que a algunos de ustedes les pueda gustar y quieran tener una ampliadora para hacer sus fotos en lo tradicional, pero después yo me cansé. Perdón, ¿tú ibas a decir algo? Sí, tengo una pregunta, tengo dos respecto al proyecto. Lo que pasa es que yo estoy haciendo algo parecido con comunidades del mar, como proyecto de vida. Entonces, yo te quería preguntar cómo tuviste como ese acercamiento con las personas que tú comentaste que habías pasado cámaras a los pobladores. ¿Qué pasó con esas fotos? Y, o sea, se expusieron, me imagino. Se ponían en la población. Con ellos. Claro. Y ¿cómo es un acercamiento? Como para decirles cómo es el que te va a hacer una foto, o sea, una cámara, va a hacer una foto. ¿Cómo fue eso? A ver, nosotros, en lo que hicimos con poblaciones, nosotros llegábamos a través de la unidad vecinal. O sea, el nexo para llegar a la población era a través de la unidad vecinal. Yo diría, excepto, bueno, y en Lota fue a través de los sindicatos de Lota. Ahora, de ahí para adelante, te digo, era así. La gente no podría hablar mal de ninguna parte, nos recibieron mal o a mí me recibieron mal. No, para nada. Tiene que ver también cómo uno llega. Sí. Si llegáis de manera estirada, hostigada, yo vengo aquí, bueno, obvio que no te va a ir bien. Y la única excepción yo te diría que fue la población La Victoria, que yo tuve también una fortuna de empezar a hacer unos talleres en dictadura en la población La Victoria, con los pobladores, producto de otro proyecto. Y ahí trabajé 3 años y luego se ofrecieron posibilidades de armar otro proyecto y trabajé 2 o 3 años más. Por tanto, una comunidad entrañable en mí todavía es la Victoria. Sigo con amigos y que me llaman, voy a ver, etc. Eso es lo único raro, porque no llegó a través de la unidad vecinal, sino llegó a través de un contacto que yo existía. ¿Tú estás? No, yo te preguntaba cuando estaba hablando que ya no hiciste más blanco y negro, si te quedaron muchas fotos ahí pendientes, trabajos pendientes por revelar, fotografía que nunca más sacaste, revelaste. No, foto. No. De ahí hacia atrás está todo Todo ya, revelado, con planchas de contacto, todo hecho. ordenado. Todo ordenado. Yo soy súper ordenado en eso, soy súper ordenado. Desordenado en algunas cosas, pero ordenado ahí. Y me quedaron un lote de rollos. Y esto fue una de las cosas drásticas de mi vida. Me quedaron, yo diría, unos 15 rollos que están guardados de ese tiempo. Y a veces he pensado en fotografiar con esos rollos, que están vencidos, obviamente, y ver qué pasa. Y con todas las alteraciones que puede tener el vencimiento, pérdida de contraste, probablemente un lote de cosas, pero lo llevo pensando hace 10 años. Están ahí los rollos todavía, entonces tengo, y cámaras tengo también, no soy de deshacerme de cámaras, entonces las tengo ahí, pero en algún momento no fue nada. Suena un buen experimento como en términos técnicos, como Sí. qué pasa con el vencimiento de los rollos. Hazlo y después nos cuentas cómo te va con eso. Otro contacto. Claro, puede aparecer ahí otro. Héctor, ¿y hay algún aspecto técnico que te gustaría como compartir del proyecto? Como con qué paletas de colores te encontraste, porque claro, era blanco y negro, pero el tema de la luz, como que, ¿qué rol tenía ahí en la mina? Bueno, la mina, complejidades de luz, obviamente. Igualmente varias, bueno, aquí hay 3 fotos del interior de la mina, no hay más, pero no significa que no haya tomado más fotos de la mina, muchas más, pero... ¿Por qué no las quiso poner?
Porque tendría que haber sido un libro de 200 páginas, 300 páginas. Y esto tiene un límite en plata. Si bien está financiado por el Fondar, hay un límite. No podí... Ya se hará algo con eso, a lo mejor más adelante. Así que... Si quiero jugaba la Ah. luz. Bueno, en la mina era complicado. O sea, igual yo andaba, seguramente habrán visto casco y aquí delante tienen Moriste un en tema. la minero. Entonces fotografié mucho con eso. El flash, o sea, tomé alguna foto con flash, qué sé yo, adentro de la mina con los mineros, también están esas fotos. Oye, tomemos una foto con los mineros ahí debajo del Océano Pacífico. ¿Cómo no hacerlo? Esas están con flash algunas, ¿no? Pero la generalidad, las que a mí me interesaban, están tomadas con estas que ustedes vieron, son ¿cómo se llama? Con la luz que te da la linterna de los cascos. Ahora, ustedes si van a Lota alguna vez, pueden entrar a la mina, pueden entrar a la mina, está abierto ahora, hacen tour, digamos, y en una que porque hay dos, estoy lateando mucho ya, ¿no? Que uno empieza a latear. No, te interesa. No, sobre todo los estudiantes, no se puede latear. Hay dos entradas a la mina, hay dos. Una que era con un ascensor que es una torre que aparece ahí en una de las fotos finales, una torre, tú tomas el ascensor y entras así. 200 metros. Y después va adentro de la mina. Ese es uno. Y el otro es que es el más conocido y que está abierto a público ahora, que es lo que se llama el Chiflón del Diablo. Que la entrada a esa es así. ¿Se entiende? Una es así y la otra es así. El que está abierto ahora es el Chiflón. Y bueno, está abierto. Si alguna vez van al sur o alguien es de allá, vayan, porque es una experiencia interesante ingresar a la mina. Yo quería contar que cuando era un poco chico fui a ese lugar. Y creo que sí fui a ese lugar cuando era un poquito chico, era muy oscuro ahí. Apagaron una luz adentro de la cueva y no se veía nada básicamente. No, claro. También recuerdo, lo segundo es que también sacaron un libro de Chiflón del Diablo. ¿No? El libro, no recuerdo bien, pero tuve que leerlo con mi en el colegio. Bueno, se han hecho... Subterra, se llama ese libro. Subterra. Que lo hicieron película también. Sí. Hay un libro y una película. La película narra, yo creo, bastante bien, digamos, lo que era la vida de Lota y los mineros. El trabajo infantil. El trabajo infantil. Aquí está nombrado, por ejemplo, el gas grisú. Tenían pajaritos dentro de la mina. Imagínense los que no saben, ¿no? Tenían unos pajaritos que en general usaban los canarios. Entonces los ponían dentro de la mina y el gas grisú, que es un gas muy explosivo, cuando este pajarito absorbía ese gas, lo respiraba, se moría. Y eso significaba que los niños tenían que salir rajados porque se venía una explosión. Y ahí murieron muchos mineros, en eso. Murieron muchos mineros. Hoy día eso sería detectable con instrumentos, ¿no? En esa época era... Eso está muy bien detallado en la película, Subterra. Sí, en el libro también cuentan cómo a los niños les ponían a abrir las compuertas, porque donde pasaba el cargamento de carbón era muy estrecho, entonces el minero, el adulto, no cabía en eso, que donde transportaban solamente el material. Entonces, claro, los niños los ponían a empujar esa compuerta para que pasaran los carros con carbón. Igual es bien doloroso leerlo. No. Bueno, una cultura, bueno, ruda y machista en la época. También. Los niños lo llevaban de niños a la mina.
sometían ahí al trabajo para que aprendieran la pega, digamos, papá, De chico. de chicos, o sea, ¿no? Es ruda la historia. Así se construye la historia, no solo acá, en el mundo, ¿no? ¿Y qué? Te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo qué es lo que más te gustó de este proyecto? Mis fotos, me gustan mis fotos. Y no, de todas maneras la experiencia. Yo creo que la experiencia, yo creo que todos los que tienen alguna relación con la foto, la imagen, en realidad, el vivir esta experiencia te va enriqueciendo, te va nutriendo, ¿no? O sea, el trabajo distinto, el trabajo en las poblaciones, el trabajo con los mineros, involucrarte con ellos de alguna manera, donde hay cariño, afecto que quedan en el tiempo, ¿eh? Probablemente uno después con los años que van pasando no los ves a todos, ¿no? Pero la experiencia de haber vivido eso, te hace crecer como persona, como individuo, como fotógrafo, define un poco tus cosas. No es lo único, ¿eh? No es lo único. Hay un largo tiempo desde el momento en el que hiciste el trabajo y que te reencontraste con él, ¿no es cierto? Porque no creo que lo hayas realizado año por año, difícilmente, ¿no? ¿Qué pasa? De repente los fotógrafos tienen cierta tendencia a la ansiedad a transformar rápidamente su obra en algo, ¿no? En un producto X. Pero este tránsito tan largo, digamos, desde el 97 al 2024, o 23, si lo empezaste a verlo, hace que la mirada de la obra tenga una percepción distinta, un acercamiento distinto, una reconexión distinta respecto al momento en el que tú estás haciendo el trabajo. Totalmente, tienes una mirada muy distinta. Yo creo que fotógrafos aquí se van a sentir identificados. Cuando tú haces tu trabajo fotográfico y estás en el momento entusiasmado, excitado, excitada con lo que hiciste, vas como desechando cosas y dices, oh, esta está buena, esta no, esta... Sobre todo los fotógrafos me van a entender, esta sí, no, esta no. Como son estudiantes, algún profe le puede decir, no, esta no sirve, esta sí, qué sé yo. Pero cuando dejas reposar, te lo digo, esto lo aprendí con el tiempo, cuando dejas reposar y vuelves, te encuentras con cosas que en ese momento no le diste ningún valor por miles de cosas, porque la experiencia de vida tuya de ese momento no te permitía visualizar esas cosas. Pero en el tiempo, tú vuelves y dices, wow, ¿cómo fui tan pava, no sé, en no darme cuenta de esto? Bueno, por tanto, en este proyecto, como en otras cosas, me pasa de ver cosas que en ese minuto no vi y que desestimé probablemente. Me quedó desenfocada y después con el tiempo, o me quedó movida y después la ves de nuevo y dices, wow, hay una foto acá que es de una, no sé si la vieron ustedes, de una cortina, esa foto está movida, al fotografiar quedó movida. Yo no recuerdo si en el momento, después al ver mi foto dije, está movida y quedó ahí, no sé, no me acuerdo. Pero claro, al remirar ahora la foto, más allá de poder decir, oh, me gustan las fotos movidas, no, le otorga una atmósfera que a uno le interesa nomás, Algún otro puede pensar que le quedó movida la foto. Parte del oficio. Me da lo mismo. Finalmente, ¿no es cierto? Finalmente lo que te transmite, al final lo que te transmite es el discurso total. Es el discurso total.
Entonces, eso. Yo tengo una última pregunta. Que más o menos en qué estás ahora y si que estás pensando en un proyecto futuro. No, nada. Mentira, mentira. Alexandra lo quiere contar. Eres muy modesto, ¿no? Resulta, habla un poco sobre tus autorretratos que ya tienen referencias internacionales. Este es uno de los que me dice, oye, guau, y otros cuantos que me dicen, oye, hay que hacer algo con eso, porque para algunos puede tener algún interés. Para mí es un divertimento tener un Instagram dedicado, y son puros tonteras de uno. Autorretrato. Sí. Ahora no son que yo me fotografía así, desnudo, o etcétera, ¿no? Hay que pensar En un buscar sofá. ¿Por qué un autorretrato? No. Es muy interesante. No, son fotos que en algún momento tengo miles de esas fotos. Tengo miles de fotos. Y fíjense, capaz que me entiendan, que les ha pasado a ustedes seguramente, fotógrafos o no fotógrafos, que de repente se enfrentan a una situación. Imaginen que yo soy fotógrafo, voy a fotografiarlo a usted y allá tengo el sol. Allá, fuerte. O la luz, lo que sea. Entonces la luz viene así, ¿no? Y si yo quiero tomar esta foto, es muy posible que yo aparezca ahí, porque tengo el sol acá o la luz acá. Entonces, ¿qué es lo que uno comúnmente, o que yo hacía, era moverme un poco para no aparecer yo? ¿Se entiende? Entonces me movía así, para allá, para acá, y perdía, entre comillas, el ángulo que a mí me interesaba en función de esa toma. A mí me interesa, supongamos, me interesa esto. Si lo tomo allá, ya perdía un poquito la magia, el encanto del encuadre que yo buscaba. Y de repente dije, ¿por qué tengo que quitarme? Y de ahí empecé a asumir el aparecer en la foto. Como sombra, como reflejo, como muchas cosas. Y esos son los autorretratos que son en distintos lugares, países. Tengo de Lota que no están en el libro, me lo censuraron. No, nadie lo censuró, sino que no están acá, no, pero también tengo de ahí de Lota. Porque hay algo que te gusta nomás, te gusta y apareces tú y ya. Un reflejo, un espejo, una vitrina, lo que sea. Entonces se han ido formando en el tiempo y en sí no es ningún proyecto, solo que tengo un Instagram que por divertimento lo hago y tengo ya, no sé, 100, 200. Una cosa, y respecto a lo que usted está diciendo ahora de esconderse y no esconderse, en la foto que vimos ahora había una interesante que era una sombra proyectada de un árbol, pero no se veía el fotógrafo. Entonces, Estaba ahí. Estaba escondido. Lo pensé que usted estaba así. Está escondido. Para no interrumpir la sombra del árbol. Mira, observador. Sí, ahí estaba escondido. Porque yo no, ahí no, ese era el encuadre que a mí me gustaba. Y yo no quería aparecer, porque era más mágico lo otro, a mí. Pero ahí me veo un poco, pues era muy difícil. Me veo un poco, pero esa es... ¿Cómo va cambiando la cosa? Porque ahora ya usted dice que eso mismo que antes a usted le era un tema, el tema de esconderse y todo eso, ahora ya no. Ahora ya no. Y insisto, en algunas fotos que tengo de Lota, tengo estos autorretratos, no ahí, pero en otros espacios. Estaba pensando que el rol de como un rollo filosófico, con la sombra, como que todos tenemos miedo a nuestra propia sombra, y tú de alguna forma como que le perdiste el miedo A la sombra, claro. a tu lado oscuro. Hay una foto, bueno, ustedes no tienen por qué conocer mis fotos, pero hay una foto que se ha transformado en una foto sin quererlo también, que es una foto de la época de la dictadura, donde aparece una imagen, una bandera al revés y una sombra.
Y capaz que eso me haya gatillado también que es una foto que la hemos usado harto por ahí para algunos libros, qué sé yo, publicaciones. Pero a lo mejor viene de ahí también, ¿no? Perderle el miedo a ese tipo de cosas. A las fotos movidas, a las fotos enfocadas, a la foto de la sombra, perderle un poco el miedo a esas cosas. Todo es posible hoy día. Todo es posible. Yo creo que ya estamos terminando. ¿Sí? Yo creo. Un Ella aplauso. ya quiere irse ya. Un aplauso. Es curioso lo que le estaba pidiendo, que tomara una foto desde allá. Que sacamos todos. Yo soy bien transparente en esto. Hay que mostrar la evidencia de que esto se hizo al soldar. Sí, Una foto celular, una foto, da lo mismo. igual No me- sacaron un palo, ¿Sí? pero Ah, no me di ella, cuenta. la Vicky, sí, No me di cuenta. acá. Sí, Ya no sé. Oye, el libro, Proceso técnico. no sé si lo hago correr o lo pueden